Les saluda el diácono Óscar Lopera este martes 19 de enero, martes de la segunda semana del tiempo ordinario. Memoria libre San Germánico de Esmirna, discípulo de San Policarpo, a quien precedió en el martirio. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Reconociendo que somos débiles, que hemos fallado a Dios, que le hemos fallado a nuestros hermanos, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Con un corazón contrito y humillado, acerquémonos a ese Padre de misericordia, Padre de ternura y amor, que siempre perdona nuestro pecado y nos lleva a la vida eterna. Amén. En este martes 19 de enero vamos a escuchar de la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 10-20. Salmo 110 vamos a responder: el Señor recuerda siempre su alianza. Y el Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 2, versículo 23-28. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no es injusto como para olvidarse de vuestro trabajo y del amor que le habéis demostrado sirviendo a los santos ahora igual que antes. Deseamos que cada uno de vosotros demuestre el mismo empeño hasta el final, para que se cumpla vuestra esperanza, y no seáis indolentes, sino imitad a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo diciendo: te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente. Y así perseverando alcanzó lo prometido. Los hombres juran por alguien mayor, y con la garantía del juramento queda zanjada toda discusión. De la misma manera, queriendo Dios demostrar a los beneficiarios de la promesa la inmutabilidad de su designio, se comprometió con juramento para que, por dos cosas inmutables en las que es imposible que Dios mienta, cobremos ánimos y fuerza los que buscamos refugio en Él, aferrándonos a la esperanza que tenemos delante, la cual es para nosotros como anda del alma segura y firme, que penetra más allá de la cortina, donde entró como precursor por nosotros, Jesús, sumo sacerdote, para siempre, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 110, el Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Ha hecho maravillas memorables el Señor, es piadoso y clemente. Él da alimento a los que le temen, recordando siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es grande y temible, la alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntaban: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él le responde:
¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes de la proposición que solo estaba permitido comer a los sacerdotes y se los dio también a quienes estaban con él? Y les decía: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No seáis indolentes, sino imitad a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. ¿Cuántas veces, sobre todo a principio de año, nos hacemos buenos propósitos, que luego se quedan en buenas intenciones? Nos falta constancia, nos dejamos llevar por la pereza y cuando vemos que no podemos, nos rendimos. A lo largo de la historia, sin embargo, hemos tenido ejemplo de personas que sí han sido capaces de ser fieles. La primera lectura nos recuerda el caso de Abraham. Ya de mayor tuvo que dejarlo todo y emprender una marcha que le llevó a un lugar para él desconocido. Con muchos peligros, con riesgos para su vida, pero fiado en la promesa de aquel que le pidió que saliera de su tierra. Se fió de Dios. Por eso es modelo de fe para todos. En el Evangelio siguen las disputas de Jesús con las autoridades civiles. Como paparazzi, espiaban a Cristo para ver qué hacía, cuando lo hacía y cómo lo hacía. En esta ocasión el problema es unas espigas doradas por el sol. También los apóstoles tenían hambre. En vez de tiendas abiertas 24 horas, había campos de espigas. El problema, la norma que prohibía realizar tales tareas en sábado, con la norma hemos topado. Jesús se remonta en su respuesta al rey David, que aunque al final de su vida se desviara un poquillo, hizo más de una cosa bien. Tanto es así que el Mesías vendría de su estirpe. El mismo David no cumplió las normas cuando vivía en un momento difícil de su vida. La persona es más importante que la norma. Si se trata de cosas que afectan a la dignidad y a la supervivencia. Muchos enfermos y endemoniados pueden dar fe de que para Cristo lo primero era la persona. El cristianismo desde siempre ha entendido que lo más importante es salvar a la persona. Hasta el último canon del Código de Derecho Canónico, el 1752, lo recuerda, teniendo en cuenta la salvación de las almas, que debe ser siempre la ley suprema en la Iglesia y la doctrina social de la Iglesia, también desde el comienzo del compendio hasta las diversas intervenciones de las conferencias episcopales, nos toca a nosotros llevarlo a cabo en nuestra vida diaria, ser como Jesús, atento a las necesidades. Por cierto, antes de ser paparazzi de nuestros hermanos, recordemos las palabras de San Francisco de Sales: antes de juzgar al prójimo, pongámosle a él en nuestro lugar y a nosotros en el suyo, y a buen seguro que será entonces nuestro juicio recto y caritativo. Pues eso. Tenemos la palabra de este martes y la reflexión que nos deja pues una enseñanza bien importante. Recuerde que he venido terminando las reflexiones con esa bendición que Dios le dio a Moisés para que le transmitiera a Aarón y Aarón se la diera al pueblo. Qué bueno que nos bendijéramos entre sí los padres, los esposos, bendigamos a los hijos y los motivemos a bendecir a los padres. En estos tiempos difíciles, de tanta situación tan difícil de manejar, cuánto bien nos hace la bendición mutuamente. Es muy sencilla. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro misericordioso y compasivo y te conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mire qué sencillísimo. Es cuestión de interiorizarla y tenerla en práctica y hacerla parte de nuestra vida. Y también, pues teniendo en cuenta que se declaró el Año Santo de San José, pues terminar prácticamente con una oración
compuesta por el Papa León XIII a San José. A ti, oh bendito José. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiados tu patrocinio. Por aquella caridad con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos vuelvas benigno los ojos a la herencia que con sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y, como en otro tiempo, librasteis al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con el perpetuo patrocinio, para que a tu ejemplo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. El Señor esté con ustedes, y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día, la Virgen los acompañe.